química sanguínea es indicar que es un grupo de exámenes de sangre que suministran una imagen general del metabolismo y el equilibrio general y químico que tiene nuestro cuerpo. El metabolismo se refiere a todos los procesos químicos y físicos que se van a producir en el cuerpo humano con el uso de energía. ¿Por qué se realiza este examen? Porque nos da información sobre el funcionamiento de los riñones, el hígado, el nivel de azúcar que tenemos, colesterol y algunos electrolitos. También, juntamente a esto, nos orienta acerca de los niveles de proteínas. En lo que se refiere al tema específico, dentro de las pruebas de función renal, tenemos la urea plasmática y el nitrógeno ureico. Bueno, la urea es un producto final del catabolismo proteico. Se consideran cifras normales valores entre 12 y 54 miligramos por decilitro. En algunos países anglosajones, la determinación plasmática de urea van a sustituir por lo que es el nitrógeno ureico, más conocido como el BUN, cuyo valor está comprendido entre 8 a 25 miligramos por decilitro. Para convertir las cifras de urea a las de nitrógeno ureico, hay que recordar que la proporción es urea sobre nitrógeno ureico, una relación de 60 sobre 28, aproximadamente una relación 2 a 1. Y este valor que nos da hay que multiplicar por 2.4. La urea como tal, en los valores que nos da, es un buen predictor de la necesidad de diálisis en caso de una insuficiencia renal. Y esta se debe tener muy en cuenta cuando los valores van a superar los 200 miligramos por decilitro. Nos referimos a la hiperazoemia, o cuando los niveles de la urea están elevadas. De modo práctico, es de una cifra elevada de urea plasmática. Cuando encontramos este hecho, podemos distinguir dos causas. En principio, las extrarrenales, y también puede ser por eliminación renal deficiente. Cuando son extrarrenales, ¿no?, se refiere a cuando hay aumento de producción de urea. Puede deberse a diferentes factores, fundamentalmente a las dietas hiperproteicas, una hemorragia digestiva que estará en relación a la digestión de la sangre y la volemia, obviamente, que se va a asociar a esta, ¿no?, situaciones que conllevan a un aumento del catabolismo proteico. Ahí tenemos una sepsis, procesos politraumáticos, fiebre, estrés, etc. Y también es importante referirnos a la presencia de fármacos que pueden hacer que se produzca una hiperazoemia, porque van a inhibir el metabolismo anabólico. Entre estas tenemos a las tetraciclinas y a los corticoides. El otro factor, la eliminación renal deficiente, puede deberse a tres factores importantes. Uno, su origen es presrenal, puede ser un origen parenquimatoso y un origen postrenal. Cuando es un origen presrenal, prácticamente el aumento de la urea se debe a una disminución de la perfusión renal sin lesión parenquimatosa. Este es indicativo de que el cociente urea-creatinina es mayor de 80. Las causas frecuentes para esto serán pues una hipovolemia absoluta debida a pérdidas gastrointestinales. Ahí tenemos los vómitos, las diarreas, las fístulas, una hemorragia, también pérdidas renales por el uso de diuréticos, una diuresis osmótica, etc. Cuando hablamos de una hipovolemia relativa, nos referimos que puede deberse a un fallo cardiovascular. Fundamentalmente hablamos de un fallo miocárdico agudo, un shock séptico o un shock anafiláctico. También un síndrome hepatorrenal, un proceso hipóxico que también nos lleva a este hecho. Algo importante que hay que determinar cuando
hablamos del origen parenquimatoso, es debido a una lesión orgánica renal. Van a cursar estos hechos con cocientes urea-creatinina menor a 40. ¿Qué causas frecuentes existen esto? Una isquemia, ahí vemos en casos de necrosis tubular aguda, una glomerulopatía primaria o asociada a enfermedad sistémica, una nefropatía tubulointersticial por el hecho de usar antibióticos, en este caso los aminoglucósidos, la vancomicina, la anfoteresina B, las cefalosporinas también. Puede causar también esta nefropatía el uso de anestésicos, la ciclosporina, traculimus, contrastes radiológicos, pigmentos, etc. Un origen posrenal. Nos referimos a la disminución del filtrado glomerular. Se debe a una obstrucción al flujo de orina en cualquier parte del tracto urinario. ¿Cuáles son los factores que nos llevan a esto? Puede ser una obstrucción intrínseca, en la presencia de coágulos, cristales, cilindros y demás. O también una obstrucción extrínseca. Tenemos el caso de una enfermedad prostática, o el caso de neoplasias, o una fibrosis retroperitoneal. Una hipoazoemia. Nos referimos en este hecho cuando los niveles de urea están disminuidos. Generalmente es un hallazgo raro, pero puede deberse a una ingesta elevada de bebidas o a la administración abundante de fluidos intravenosos. Luego tenemos como causa también algunas hepatopatías graves, obviamente en este caso por insuficiencia de síntesis en el embarazo con relación al aumento del filtrado glomerular. Entramos a otro elemento, la creatinina. Sabemos que es un producto resultante del catabolismo muscular y se consideran valores normales entre 0,5 a 1,3 miligramos de decilitro en los varones y en las mujeres de 0,3 a 1,1 miligramos por decilitro. Se elimina casi en su totalidad por el riñón y no sufre reabsorción tubular, por lo que, a diferencia de la urea, las concentraciones plasmáticas de creatinina guardan una estrecha relación con el volumen del filtrado glomerular. ¿Qué es lo que sucede cuando la creatinina está elevada? Responde a las mismas causas que la elevación de las cifras de la urea, de origen renal, y presenta como particularidades que en la insuficiencia renal prerrenal el aumento es menos intenso que el de la urea. En la insuficiencia renal parenquimatosa y posrenal el aumento es paralelo al de la urea. También hay que considerar que pueden elevarse los niveles de creatinina a circunstancias que van a originar grandes aumentos de creatinfosfosinasa, el CPK. También cuando existen traumatismos masivos, enfermedades musculares degenerativas o rhabdomiólisis. Analizamos el hecho de la creatinina disminuida. Las siguientes situaciones que vamos a nombrar enseguida nos conducen a una disminución de los valores de creatinina. Ejemplo, la disminución de la masa muscular. Pueden ser estas debidas a enfermedades debilitantes, estados terminales de enfermedad muscular degenerativa. En ancianos pueden verse también disminuidos o por disminución de la masa muscular debido al envejecimiento. Puede haber también una producción disminuida por una enfermedad hepática grave. En el embarazo, el valor normal está comprendido de 0,4 a 0,6 miligramos por decilitro. La glucemia. La glucosa es un azúcar simple que está formado por 6 átomos de carbono. Su metabolismo oxidativo proporciona la mayor parte de energía que utiliza nuestro organismo, por lo que existen distintos mecanismos de control
homeostático para mantener concentraciones constantes que deben oscilar entre 70 a 100 miligramos por decilitro en ayunas. También este hecho puede presentarse con una hiperglucemia o una hipoglucemia. En la hiperglucemia existen diferencias. Una es, por ejemplo, la hiperglucemia fisiológica, que se va a caracterizar por ser transitoria y no muy elevada, presente en ansiedades, enfermedades musculares y a veces durante incluso la menstruación o exposiciones a baños calientes. La hipoglucemia de estrés, que está en relación a situaciones de activación adrenérgica, especialmente en pacientes críticos, politraumatismos, en pacientes grandes quemados, en pacientes con accidente cerebrovascular, en el infarto agudo de miocardio, una hepatopatía descompensada, etc. Analizamos también la intolerancia a la glucosa, que se caracteriza por valores repetidos de glucemia basal de entre 100 y 125 miligramos por decilitro o glucemias de entre 140 y 199 miligramos por decilitro a las 2 horas de una prueba de sobrecarga oral de glucosa. En la diabetes mellitus, definida según los criterios de la OMS de 1998, por valores repetidos de glucemia en ayunas mayores o igual a 126 miligramos por decilitro. Un caso especial de diabetes lo constituye la diabetes gestacional, que habitualmente cede después del parto, pero es un factor predictor de diabetes futura. El 60% de los casos desarrollan diabetes en los 15 años siguientes. Los criterios para el diagnóstico son la superación de 2 de los siguientes 4 puntos en la prueba de sobrecarga oral con 100 gramos de glucosa. Hay también una hiperglucemia secundaria a endocrinopatías. Tenemos el caso de entidades como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, etc. Una hiperglucemia iatrógena secundaria a tratamiento con glucocorticoides, con tratamiento con hormona ACTH o diuréticos tiazídicos. Una hiperglucemia por intoxicación aguda con monóxido de carbono, o salicilatos, o morfina. Una hiperglucemia secundaria a pancreatitis aguda, y otras, como en ellas podemos citar las avitaminosis B1, la encefalopatía de Wernicke, ataxia de Friedreich y tumores de los ganglios basales. Una hipoglucemia. Aunque se considera patológica una cifra de glucemia inferior a 50 miligramos de decilitro, el valor de la hipoglucemia sintomática varía mucho de forma individual, según la situación clínica de cada individuo, por lo que el diagnóstico sindrómico de hipoglucemia se realiza mediante la verificación de la tríada de Whipple, que indica la presencia de síntomas sugestivos a una hipoglucemia, concentración baja de glucosa y el alivio sintomático tras la elevación de la glucemia. Determinamos que existen fundamentalmente, la hipoglucemia se ha clasificado en 2 grupos, uno que es de ayuno y otro que es postprandial. El de ayuno se caracteriza por la presencia del cuadro después de las 5 a 6 horas tras la última ingesta. En cambio, la postprandial o reactiva, que también se llama, es la que se desarrolla los síntomas 2 a 4 horas después del consumo de alimentos. Existen también determinaciones para analizar la hipoglucemia del paciente diabético, que se refiere a la presencia de un desequilibrio entre la dosis de la insulina o el antidiabético oral administrado. La hipoglucemia reactiva puede definirse como aquella que tiene lugar tras la ingesta y es autolimitada, y sus causas son defectos enzimáticos en el metabolismo hidrocarbonado o aminoácidos, ¿no? Tenemos ahí hablar de la galactosemia, la intolerancia a la fructosa, etc.
El hiperinsulinismo alimentario en pacientes con absorción rápida de hidratos de carbono por una gastrectomía, una gastroienostomía, una vagotomía, etc. Una hipoglucemia reactiva idiopática en relación con el mecanismo anterior, pero sin que encontremos una causa definida. Cuando nos referimos al perfil lipídico, allí tenemos que referirnos al colesterol y a las fracciones de triglicéridos. El colesterol es un lípido que interviene en la forma esencial en la constitución de las membranas celulares y en la síntesis de hormonas esteroideas y de la vitamina D. Importante su presencia en el organismo. El colesterol es transportado en el plasma por 3 lipoproteínas. Las LDL, que son las que transportan el colesterol desde el hígado a las células. El 70% del colesterol circulante es vehiculizado por esta lipoproteína y es la fracción del colesterol más aterogénica porque se deposita en los vasos sanguíneos con la consiguiente formación de la placa de ateroma. Las VLDL, que después de liberarse de los triglicéridos endógenos absorbidos vehiculiza el colesterol de la circulación al hígado. Solo el 10% del colesterol circulante va ligado a esta lipoproteína y es ligeramente aterogénico. Las HDL son también llamadas lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol cedido por las células hasta el hígado, el cual puede eliminarlo hacia la bilis, convertirlo a sales biliares o reincorporarlo a las VLDL. Las HDL pueden llevar a cabo el transporte centrípeto del colesterol. Son protectoras frente a la aterogénesis. El 20 a 25% del colesterol está ligado a estas lipoproteínas. Una concentración deseable de colesterol sérico es menor a 200 miligramos por decilitro. Consideramos también una concentración de colesterol entre 200 y 239, que es un nivel moderadamente elevado, y una concentración superior o igual a 240 miligramos por decilitro se considera nivel elevado y de alto riesgo cardiovascular. Nos referimos a la hipercolesterolemia. Se reconoce dos causas, unas fisiológicas y otras patológicas. Las fisiológicas, como entidades que causan esto, tenemos el embarazo, el puerperio, un periodo postprandial. Puede también considerarse fisiológico el aumento de colesterol debido a la edad avanzada, el sexo masculino y hasta la estación invernal tiene que ver en esto. Patológica, dos detalles, hay primarias y secundarias. De las primarias, su origen reside en alteraciones hereditarias que suponen una modificación del metabolismo de las lipoproteínas que transportan colesterol. Un caso es la hipercolesterolemia familiar. Otra entidad es la hipercolesterolemia poligénica. También hablamos de la apolipoproteína B 100 defectuosa, etc. En las secundarias, está en relación con alteraciones cuya causa no tiene su base en el metabolismo lipídico, pero que de forma secundaria produce una elevación de las cifras de colesterol. ¿Qué causas tenemos para esto? Una colestasis. O sea, todos los procesos que cursan con esa alteración llevan consigo una elevación del colesterol. Un hipotiroidismo. La hipercolesterolemia guarda relación con la intensidad del déficit hormonal. Ahí tenemos al síndrome nefrótico, una anorexia nerviosa, una porfiria aguda intermitente, también la presencia de fármacos por el uso de progestágenos, la ciclosporina, tiazidas, etc. En la diabetes mellitus, especialmente en los casos de mal control metabólico. Una hipocolesterolemia. Tenemos como causas primarias y secundarias.
En las primarias, una causa real, tenemos la A-beta-lipoproteinemia congénita, una déficit de alfa-lipoproteína, es más conocido con la enfermedad de Tanger. Y en las secundarias, como causas, tenemos una insuficiencia hepática, tanto en los casos crónicos avanzados como en los cuadros de insuficiencia hepática aguda grave. Un hipotiroidismo. En esta patología existe una correlación inversa, moderada entre el grado de hipertiroidismo y el descenso de la cifra total de colesterol. Algunas anemias, citamos ahí, ¿no? La anemia perniciosa, la anemia hemolítica y la anemia hipocrómica. Síndromes mieloproliferativos crónicos están en relación inversa a la actividad del proceso. Una malnutrición también, y todos aquellos procesos que cursan con una caquexia, como las neoplasias. Una mala absorción con esteatorrea también nos lleva. Es importante citar infecciones agudas graves, neumonías, fiebre tifoidea, etc. Infecciones crónicas, VIH, tuberculosis, enfermedad de Addison, una obstrucción intestinal, también nos lleva a un caso de hipercolesterolemia secundaria. Hablamos de los triglicéridos. Sabemos que estos son lípidos cuya función principal es transportar energía hasta los órganos de depósito. ¿Por qué es importante medir los triglicéridos? Que viene dado por constituir uno de los factores de riesgo cardiovascular, aunque más débil que los clásicos. En los clásicos estarían la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, una diabetes y el consumo tabáquico. Ahora, los triglicéridos son transportados por lipoproteínas, el 80% por las lipoproteínas de muy baja densidad y el 15% por las lipoproteínas de baja densidad, o las LDL. Su valor normal en plasma en ayunas es inferior a 150 miligramos por decilitro. También tenemos en este caso elevaciones. Ahí hablamos de la hipertrigliceridemia. Está caracterizada por valores de triglicéridos superiores a 150 miligramos por decilitro. Puede responder a las siguientes causas. Una hipertrigliceridemia primaria. Estas son secundarias a defectos hereditarios que suponen una alteración del metabolismo. ¿Cuáles son las causas específicas? Una hipertrigliceridemia familiar, deficiencias familiares de lipoproteína lipasa, deficiencia de lipasa hepática, ¿no? Y también forman parte de las hipertrigliceridemias primarias las mixtas. Ahí tenemos una hiperlipidemia familiar combinada. En las secundarias está en relación con alteraciones metabólicas, cuya causa no tiene base en el metabolismo lipídico. ¿Cuáles son las causas que es necesario analizar? La obesidad, la diabetes mellitus, una insuficiencia renal crónica, una lipodistrofia, una cirugía de bypass ileal, las situaciones de estrés, embarazo, fármacos, entre ellos los estrógenos, el lupus eritematoso sistémico, un mieloma múltiple, también importante analizar. Ácido úrico es un producto nitrogenado, resultado final del catabolismo de las purinas, tanto de nucleoproteínas celulares endógenas como exógenas de la dieta. Su concentración plasmática normal está comprendida entre 3 a 7 miligramos por decilitro en condiciones normales, con tendencia a cifras inferiores en la mujer con respecto al varón. También encontramos valores elevados, a lo que conocemos como hiperuricemia. ¿A qué puede deberse esto? Fundamentalmente por dos mecanismos: aumento de la síntesis de ácido úrico debido a alteraciones enzimáticas o aumento del catabolismo de los ácidos nucleicos. En este caso final, más frecuente es la causa anterior. También puede haber síndromes mieloproliferativos crónicos en relación con
una metaplasia mieloide extracelular. El mieloma múltiple también está implicado acá, o algunos otros tumores, ¿no? Cuando hablamos del déficit de excreción renal de ácido úrico, nos referimos a sus causas: una insuficiencia renal por déficit del filtrado glomerular, inhibición farmacológica de la eliminación renal por el uso de diuréticos de tipo tiazida, consumo excesivo de alcohol, un hipotiroidismo, un hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo, situaciones de acidosis, una cetoacidosis diabética, una hiperuricemia primaria. También es importante considerar aquello. Es fundamental referirnos también a una hipouricemia, que puede deberse a mecanismos como por hemodilución, por producción disminuida, por eliminación renal aumentada. En lo más importante, considerar el aspecto farmacológico, el uso de esteroides y el ácido acetilsalicílico en otros medicamentos.